quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes cuál es tu nivel real de español? A veces pensamos que estamos en un nivel A2, pero cuando conversamos con un nativo, no entendemos casi nada. O quizás piensas que eres un nivel B1. Sin embargo, utilizas estructuras más avanzadas, obviamente sin darte cuenta. Hoy haremos algo muy divertido, pero muy útil. Haremos una prueba interactiva para ver cuál sería tu nivel de español. A1, A2, B1, B2, C1 o C2. ¿En dónde estás tú? Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido al canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y hoy vamos a poner a prueba tu español de una forma divertida, sin presiones y con toda la intención de que puedas encontrar en qué etapa del camino estás. Obviamente que esta prueba no es oficial, no reemplaza a un examen, pero te va a dar una idea real de tus puntos fuertes y de lo que podrías seguir trabajando. Y por supuesto, al final del video tengo algunas preguntas extras para ti, así que quédate. ¿Están listos? Empecemos. Antes de empezar, quiero darte un poco de información sobre los niveles del español en Europa y en algunos otros países también. Estas se organizan en el llamado Marco Común Europeo de Referencia en Lenguas. Y este sistema divide el aprendizaje en 6 niveles. El nivel A1, A2 para principiantes, los niveles B1 y B2 para intermedio o intermedio avanzado y los niveles C1 y C2 para avanzado casi nativo. Y por supuesto, en cada uno de estos niveles se considera 4 habilidades importantes, que son la comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita. Pero hoy en este video haremos una versión simple, un poco más enfocada en la gramática y la comprensión. Y ahora, ¿cómo va a funcionar esta prueba? Yo te voy a leer una pregunta y tú vas a tener unos segundos para pensar en una opción y elegir la respuesta que consideres correcta. Y por supuesto, después yo te daré la respuesta y te explicaré por qué. Te recomiendo tener un papel y un lapicero para ir anotando tus respuestas y al final podrás contar cuántas respuestas correctas obtuviste y así analizar un poco en qué nivel podrías estar. Ahora sí, empecemos con esta prueba. Vamos a arrancar del nivel más básico, el nivel A1. Por cierto, tenemos 3 preguntas por nivel. La primera pregunta es, ¿a ella leer libros todos los días? Aquí tenemos 4 opciones. Opción A, le gusta. Opción B, gusta. Opción C, le gusta. Opción D, le gustan. En este caso, la respuesta correcta sería le gusta. Segunda pregunta del nivel A1. Tengo 2 y un hermano. Opción A, la hermana. Opción B, hermana. Opción C, hermanas. Opción D, parientes. ¿Cuál consideras que es la correcta? Muy bien, aquí la correcta es la opción C, hermanas. Ahora la última pregunta del nivel A1. Esta dice, ¿qué hora es? Opción A, es el 3. Opción B, es la 3. Opción C, son los 3. Opción D, son las 3.
Muy bien, aquí también la respuesta correcta es la letra D. La hora es una de las primeras cosas que aprendemos, pero a veces podemos confundirnos un poco. En este caso usamos el artículo plural femenino las tres. Pasemos al nivel A2, que también es un nivel básico. Veamos cuál es la primera oración a completar. Esta dice, mi madre es que mi padre. Opción A, alta. Opción B, más alta. Opción C, la más alta. Opción D, más alto. Veamos. Exactamente. La respuesta correcta aquí es la letra B. Mi madre es más alta que mi padre. Oración número 2. Esta dice, si estudias el examen. Opción A, pasarás. Opción B, pasaremos. Opción C, pasó. Opción D, estará pasando. Pensemos. Muy bien, aquí la respuesta es la letra A. Si estudias, pasarás el examen. Tenemos una acción y una consecuencia. Veamos la última oración de este nivel. Dice, me gusta el jugo naranja. ¿Cuál es la preposición correcta? Letra A, de la. Letra B, de. Letra C, del. Letra D, de los. Completemos. Muy bien, aquí la respuesta es la letra B. Me gusta el jugo de naranja. De se utiliza directamente con nombres de frutas sin artículos. No es necesario decir de la naranja. ¿Cómo vas hasta ahora? ¿Pudiste completar correctamente todas las oraciones? Antes de continuar, quiero invitarte a visitar nuestro canal de YouTube. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre la gramática del español, la cultura hispana o algunas otras actividades como esta. Y te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. ¿Así? ¿Qué esperas? Nos vemos en los otros videos. Ahora sí, continuemos. Ya hemos llegado al nivel B1 intermedio. Veamos cuál es la oración que tenemos aquí. Completemos. Compra duraznos y... Opción A, lavas. Opción B, lávalos. Opción C, lavarlos. Opción D, lavar. Muy bien, la respuesta aquí sería la letra B. Compra duraznos y lávalos. Ambos verbos se encuentran en imperativo. Oración número 2. La oración dice, no he comprado porque todo está muy caro. Veamos cómo llenar este espacio. Opción A, algo. Opción B, ninguno. Opción C, alguno. Y opción D, nada. ¿Cuál es tu respuesta para completar esta oración? Muy bien, la respuesta sería la letra D. No compré nada porque todo estaba muy caro. La última oración de este nivel. Esta dice, espacio, comido mucho, no tengo hambre. Opción A, como. Opción B, he. Opción C, haya. Opción D, ya he.
¿Cuál es tu respuesta? Correcto. La opción correcta aquí es la letra D. Ya he comido mucho. No tengo hambre. Aquí utilizamos el pretérito perfecto para justificar un estado actual. Ya he comido. Ahora continuemos con el nivel B2. Veamos la oración. Dice, me di cuenta inmediatamente que eran parientes porque, opción A, parecen. Opción B, se parecen. Opción C, parecían. Opción D, parecidos. ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta correcta aquí es la letra B. Se parecen. Oración número 2. Es complicado que sin dinero. Opción A, viaje. Opción B, viajes. Opción C, viajas. Opción D, viajarás. Veamos. En este caso, la respuesta correcta también es la letra B. Es complicado que viajes sin dinero. Esta es la última oración del nivel B2 y dice, no dijo nada, pero lo dio a entender sus gestos. En la opción A tenemos mediante, opción B, con qué, opción C, a través de, opción D, por. Piensa en una respuesta. En este caso, la respuesta que utilizaremos es la letra A, ya que la palabra mediante es una preposición mucho más formal, ideal para el nivel B2. Estamos llegando al último nivel. Empecemos con el nivel C1 avanzado. La oración dice, qué bueno que el coche de tus sueños. Letra A, se hayas comprado. Letra B, te hayas comprado. Letra C, te hubieras comprado. Letra D, se hubiera comprado. ¿Cuál es correcta? Muy bien, aquí es la letra B. Qué bueno que te hayas comprado el coche de tus sueños. Oración número 2. No podré estudiar, espacio, me den la beca. Letra A menos que. Letra B, con tal de que. Letra C, debido a que. Y letra D, porque. Veamos. En este caso, lo más correcto sería utilizar a menos que. La respuesta es la letra A. Esta es la última del nivel C1. Dice, no creo que él lo con mala intención. Opción A, hace. Opción B, hiciera. Opción C, haya hecho. Opción D, haría. ¿Cuál es tu respuesta para esta última pregunta del nivel C1? En este caso utilizaremos la letra C, que es no creo que él lo haya hecho con mala intención. Aquí utilizamos el subjuntivo perfecto, que es una gramática del nivel C1, que es para una duda más un pasado reciente. En esta oportunidad vamos a quedarnos hasta el nivel C1. Y aquí te voy a mostrar tus resultados. Esto dependerá de cuántas respuestas correctas tienes. Si has logrado de 1 a 3 respuestas,
probablemente estés en un nivel principiante, que es el nivel A1, A2. Si tienes de 4 a 6 respuestas correctas, podrías considerar un nivel B1. De 7 a 9 respuestas correctas, buen trabajo, podrías estar en un nivel B2. Y si tienes más de 10 respuestas correctas, felicidades, tu nivel podría ser un C1. Pero también tengo una opción para ti con un test un poco más específico. Para esto puedes visitar la página web de Burbuja del Español, donde tenemos un test completamente gratuito y así poder conocer tu nivel real del español. ¿Por qué no me cuentas en los comentarios? ¿Qué nivel crees que tienes realmente? ¿Te sorprendió el resultado que obtuviste? Comparte tus respuestas con nosotros. Gracias por completar esta prueba conmigo. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un like. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales, donde subimos contenido de español a diario y también muchos ejercicios. Y por supuesto, visita la página web burbujadelespañol.com para artículos en español, clases online y también el test de nivel. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!